Mariel tuvo varios sucesos históricos. Aquí en Mariel se produjo el primer combate entre piratas y españoles en toda la zona occidental de Cuba. De acá de Mariel partió, en algún momento tomó uno de sus últimos puntos, la conquista de México de Hernán Cortés. Al regreso de la conquista, cuando Hernán Cortés manda la famosa carta del Cabildo de allá, o sea, la carta de relación, y manda los tesoros que le manda el rey de España, pasan por aquí por Mariel, porque en Mariel había una pequeña estancia que tenía Francisco de Montejo y acá se abastecen. Eso es 1519. 1762, para ir avanzando más rápidamente, Mariel sirvió de base de operaciones para la toma de La Habana por los ingleses. Aquí en Mariel hubo combate entre ingleses y españoles. Aquí en Mariel estuvieron alrededor de 40 y tantas embarcaciones inglesas fondeadas ya después que había sido tomada La Habana. Utilizaban el puerto como fondeadero, como base naval. De ahí surge la famosa versión del surgimiento del pueblo en 1768, que es la fecha oficial hasta hoy en que surgió Mariel, aunque no hay fundación oficial. O sea, la fundación es una relación de sucesos que dieron lugar a que se reconociera una población de Mariel. No hay un acta, no hay una misa, no hay nada característico de la fundación. Luego comienza el siglo XIX con la habilitación del puerto, que es un momento importante para Mariel. Un puerto que se presumía de mucha importancia para toda la zona de Mariel y Guanajay. Se habilitó para el comercio internacional, luego ese comercio se deprimió, se priorizó igualmente la zona de La Habana y hubo que volver a cerrar el puerto al comercio internacional en el año 54. Mariel participó en la guerra de independencia del 68 y del 95, en ambas. Es poco conocido la parte del 68 porque se acostumbra a decir por los historiadores que el occidente de Cuba no participó plenamente en la contienda del 68. Sin embargo, en Mariel sí hubo alzamiento en febrero del año 69. Y alzamiento que tuvo protagonistas en Mariel, los patriotas marieleños. E incluso conservamos la bandera de ese alzamiento que se protagonizó aquí y que la abordó una marieleña, Josefa Pereira. Sí. Esposa de Juan Soto, que Juan Soto es un patriota marieleño también poco reconocido, lo fusilaron en Baracoa en 1885. Después vino la expedición de Limbano Sánchez, y Limbano Sánchez fue traicionado, lo envenenaron, después fueron capturando a los miembros de la expedición y lo fusilaron en septiembre de 1885. Ese patriota marieleño está un poco que necesita ser retomado, ¿no? Y su esposa, que bueno, bordó la bandera. En el año 95 comienza la Segunda Guerra de Independencia, o sea, la guerra definitiva, y Mariel también tuvo patriota, tuvo un hecho muy relevante que tuvo cierta relación con el patriota insignia de Mariel, que es Pedro Delgado Calcachi. Ese hecho tal vez está también poco estudiado, que es el tema del cruce de la Trocha de Mariela Majana. Siempre yo digo que sea un poco que estudiaba más la muerte de Maceo 3 días después allá en Punta Brava, sí, que la acción de acá, porque no fue una acción combativa, pero aquí Maceo burló a más de 2000 españoles que estaban alrededor de la bahía. Maceo burló 2 cañoneras que había en la bahía, una guarnición que había a 150 metros del cruce, burló toda la guarnición que había en el antiguo Lazareto de Mariel. Bueno, o sea, sí, utilizó la audacia, la sagacidad para burlar una trocha que para los españoles era un valladar infranqueable, es como decían. Y aquí se conserva al menos la referencia de los lugares por donde cruzó. O sea, desde donde partió hay un elemento arquitectónico que simboliza el cruce, y del lado de acá hay un sitio histórico dedicado, sí, a Antonio Maceo, donde está el busto, hay un cañón, hay una especie de columna conmemorativa. Ya después, en el siglo XX, Mariel entró igualito que todos los pueblos de Cuba en la famosa etapa republicana. Hubo sus mismas contradicciones que hubo en todo el país, en función de
quiénes se designaron para gobernar y quiénes eran los que debían haber sido designados. Pero bueno, hay un hecho pintoresco no relacionado con la política que siempre me gusta resaltar, y es la caída acá de Agustín Parlá en 1913. Que está en el parque. Está en el parque, es el único busto que recuerda a Agustín Parlá en Cuba. O sea, Agustín Parlá no fue homenajeado como el primer piloto que cruzó de Cayo Hueso hacia Cuba, porque ese honor le corresponde a Domingo Rosillo, que lo hizo el 17 de mayo de 1913. Parlá y Rosillo venían juntos, pero a Parlá se le rompió el timón del avión, del hidroavión, no pudo venir. Rosillo se llevó la gloria, se llevó los 10.000 pesos de premio, pero Parlá se llevó la parte patriótica, porque Rosillo era un cubanizado que había sido hijo de padres españoles, pero nacido en Argelia. Después se vinculó a Cuba y bueno, se consideró cubano. Pero Parlá era hijo de emigrados cubanos a los Estados Unidos. Su padre, el padre de Parlá, había sido cierta amistad de Martí. El padre de Parlá trabajó en un club de emigrados allá en Tampa, en el Club Ignacio Aramonte. Y uno de los últimos discursos que dio Martí en ese club le regaló una bandera cubana, que fue la que trajo Parlá en el vuelo el 19 de mayo de 1913. Y después se la entregó a Menocal en un acto de homenaje un poco a Martí. Ese hecho marcó a Mariel en casi todo el siglo XX. Si se encuentran personas de esa edad, de 90 y tantos años, le hablarán de Parlá, del baile que se le dio, del homenaje que se le rindió. Y todavía a estas alturas se cuenta la historia del baile. Todo el mundo quería, las muchachitas de Mariel querían estar atrás de Parlá. Ese siglo XX tuvimos un auge económico desde principios del siglo. Lo hablábamos ahorita con la fundación de la fábrica de cemento. En su tipo la tercera de Cuba, pero la primera que tuvo más potencial, un proceso diferente. Va a cumplir 100 años ahora en 1918. Tuvimos la construcción del Palacio Rubens, que es una insignia de Mariel. Ese castillito, como le dicen, que está allá. ¿Cuándo fue eso? Es un palacio. Eso se construyó entre 1905 y 1908. Lo característico es que lo hizo un señor que se llama Horacio Rubens. Horacio Rubens era norteamericano, era muy amigo de Martí. Había en muchas ocasiones defendido a los emigrados que allá en los Estados Unidos tuvieron problemas con la policía norteamericana. No se puede olvidar nunca, estos días voy a dar una conferencia sobre eso, el espionaje que sufrió todos los emigrados cubanos y todos los patriotas que estaban preparando la guerra durante la tregua fecunda en los Estados Unidos. Espionaje de la parte española y espionaje de la llamada agencia Pinkerton, de Alan Pinkerton. Y ese tema golpeó mucho a la emigración cubana, o sea, a los que estaban allá. Y Horacio Rubens se encargó de defender a muchos cubanos que estuvieron en problemas allá, miembros de la Junta o no. Cuando sucedió la transición entre España y los Estados Unidos, acá, la supuesta independencia, le dieron la posibilidad a Horacio de que hiciera una construcción. En aquel momento, originalmente, no supongo que haya sido con el plan que se dio después. Después se intentó utilizar como casino, como casa de juego, que afortunadamente no tuvo viabilidad como tal. La construcción se abandonó, problemas políticos, se acabó durante la segunda intervención, o sea, se acabó en 1908, cuando se retoma la democracia, o sea, el poder de la República. Parece que hubo un conflicto político entre los que gobernaban y los representantes de Horacio, y se abandonó el lugar. Pero bueno, afortunadamente después de varias transiciones cayó en manos de la Marina y se convirtió en la primera academia naval de la Marina en Cuba, que así funcionó hasta el año 1977, que se trasladó a Baracoa, donde estaba hoy la escuela latinoamericana, y bueno, después allá hacia la mar. Pero ese palacio ha sido insignia del pueblo. Cada vez que alguien dice soy de Mariel por ahí, ah sí, Mariel, el Castillito. Entonces nos agrada mucho que nos represente, ¿no? Ese palacio tiene muchísima más historia, que sería un poco más larga de conversar. Pero Mariel tuvo el auge de la fábrica, tuvo el puerto que ya existía, pero se remodeló en la década del 40, se hizo un espigón en la boca,
en la década de 50 se rehabilitó el de acá de Mariel. Tenía conexión por línea de ferrocarril con el central. Eso facilitaba un poco el trabajo del puerto. Se fortaleció después con el triunfo de la revolución, se empezaron a construir o reconstruir algunas industrias que había. Se construyó el astillero, la terminal de azúcar a granel. Teníamos 2 centrales, había que exportar azúcar lo más cercano posible. Se hizo la industria del mármol, se hizo la molina, o sea, la fábrica de materiales, y se mantuvo el central de Cabañas, el Augusto César Sandino. Se reconformó la actividad pesquera en Cabañas, con un astillero, con una cooperativa pesquera. O sea, Mariel siempre fue un municipio industrial. Siempre competía con San José de las Lajas en La Habana con el tema de la industria, pero sí tuvo mucho auge económico en ese aspecto durante la etapa ya revolucionaria.